Ha habido un pequeño cambio en el programa y mi mesa era con dos ponentes de Chile y de Perú, pero hemos cambiado a Perú por México y tengo el placer de contar con dos grandes investigadoras que van a ilustrarnos sobre cuáles son las perspectivas de trabajo y cuál es la situación del sector editorial en dos grandes países como México y Chile. Tiene la palabra Marina Garone. Bueno, hola. Bueno, muchas gracias. Como todos, me sumo al agradecimiento a Pura en esta fantástica iniciativa y exitosa convocatoria, y también en particular a José Luis. Voy a organizar esta presentación en 3 secciones. La primera, en la que voy a dar a grandes rasgos las características generales de la edición en México, remontándome de manera importante al periodo colonial, para luego mencionar algunos casos claves de personajes del siglo XIX. En la segunda parte me voy a centrar en la situación que guardan los estudios sobre la edición en México, específicamente de algunos proyectos que se han llevado a cabo en los últimos 20 años aproximadamente, que es el periodo, digamos, de fermento de esta temática, así como algunos grupos de trabajo y los eventos más relevantes que se han llevado a cabo en esta materia. En esta sección va a quedar de manifiesto que los estudios sobre la edición mexicana del siglo XX en particular es un campo realmente muy joven y que se están desarrollando en este momento. Por lo tanto, no vamos a encontrar ahí grupos de trabajo consolidados, sino proyectos en curso y algunos agentes más bien que son quienes están dinamizando esto. Y para finalizar voy a comentar cómo está la situación de los trabajos que hemos llevado a cabo para EDIRRED. Bueno, esta era la organización, que ya no pasé la foto. No está de más recordar que América, y particularmente México, fue después de Europa el primer lugar donde se estableció la imprenta tipográfica, especialmente como auxiliar de las tareas misionales y paulatinamente para la producción editorial de numerosos otros géneros de obras. De todos ellos destaca la edición en los idiomas originarios de América, que fue abundante y rica en Nueva España, donde, hasta donde se sabe, y a diferencia de otros virreinatos del continente, la producción se realizó enteramente en suelo mexicano. De alguna manera, esta centralidad de la edición mexicana del periodo colonial, comparativamente mayor de otras latitudes de la América española, ha tenido también impacto en los estudios realizados sobre el libro, ya que la gran mayoría de las investigaciones disponibles se centran en los 3 siglos de la administración hispánica. Hay que recordar que solo en México y Lima hubo imprentas en el siglo XVI, que en el siglo XVII se abrieron sendos talleres en Puebla y Guatemala, y solo a partir del XVIII y de manera lenta se establecieron en diversas ciudades de otras regiones del continente. Esto ha determinado que los acercamientos al tema del libro se centren en el uso de los impresos para evangelización y administración del gobierno, y en menor medida en aspectos literarios y de otras esferas de la cultura, de la historia cultural y de las ideas. La producción bibliográfica y catalográfica se inicia con fuerza al mismo tiempo que el movimiento independentista del siglo XIX, y se consolidará con la obra del bibliógrafo chileno José Toribio Medina, que también Paula mencionó ayer, a inicios del XX, donde, aunque hubo algunos otros proyectos, especialmente los vinculados con el mexicano criollo José Guiarayaguren. La visión de corte bibliográfico se mantendrá hasta los años 50 del siglo pasado, aunque ya desde inicios del siglo XX comenzaron a despuntar otros enfoques en los estudios del libro. Una segunda línea de estudio bibliográfico se ha centrado en rescatar el papel del libro en la occidentalización de América, iniciado por los trabajos de José Torre Revelo e Irving Leonard, atendiendo el marco legal del libro, su circulación y producción en los territorios de ultramar,
línea seguida más contemporáneamente por Rueda, González, Álvarez y Martínez Barax, entre otros. Las nuevas aproximaciones al estudio del libro que se emprendieron desde los años 60 del siglo pasado incluyen trabajos de historiadores, lingüistas, críticos literarios y de manera más esporádica historiadores del arte, con temas de bibliotecas y los circuitos de lectura, el análisis del contexto legal y comercial de más amplio alcance. Además, se han trabajado algunos aspectos de la producción material, la lectura y la producción periodística, tanto de corte político, literario como científico. Por la variedad de intereses y miradas antes citadas, la mayoría de los académicos que se han acercado al libro mexicano lo han hecho en tanto fuente histórica, mas no en tanto objeto mismo de indagación. En esa medida, los estudios de la edición en México son un terreno que aún no ha logrado autonomía suficiente o masa crítica dentro del terreno más amplio de la historia del libro y la imprenta. Si se analiza la historiografía de los estudios del libro en México, se podrá observar que los diversos aspectos materiales, legales y comerciales del libro mexicano han recibido una atención desigual. Es posible identificar, en primer lugar, obras generales y bibliografías, monografías de imprentas o impresores de la ciudad capital y, en menor medida, de algunas imprentas de las provincias, especialmente en las fechas de inicio del siglo XIX, vinculados con los movimientos de independencia. Los aspectos legales y comerciales del libro han llamado la atención como contexto y explicación para la circulación de ciertas ideas y por su impacto en la generación de comunidades lectoras, y de forma reciente se ha prestado atención a los aspectos de comercialización y distribución de impresos y a sus aspectos materiales. Quizás son estos dos los que de manera un poco más directa anticipan las acciones y prácticas editoriales modernas, aquellas que procuran una intervención sobre el texto de un autor para convertir una obra en un objeto con entidad pública. Esos aspectos materiales son los concernientes a la tipografía y el uso de imágenes y, en menor medida, al papel y la encuadernación. Para los estudios de la producción bibliográfica del XIX, los avances claves se han dado en el siglo XX con dos grupos de investigación fundamentales, tanto del Instituto Mora como del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, entidad esta última que tiene en custodia la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales de México y, por lo tanto, que cuenta con un acervo especialmente insustituible para el estudio de la edición mexicana. Resultado del impacto y la asimilación de los trabajos de Roger Chartier y Robert Darnton, desde la década de los 90 empezaron a surgir importantes proyectos en torno a los estudios del libro en México, con un énfasis, por un lado, en la recopilación de la historia literaria y, por otro, en la historia de las ideas políticas, especialmente del periodo colonial y XIX. Destacan la labor de aquellos que han manifestado una reflexión sistemática sobre la cultura mexicana del siglo XIX y quienes se encuentran adscritos a proyectos institucionales de largo alcance. De esta sinergia se gestaron estas tres grandes obras: Empresa y Cultura en Tinta y Papel, 1800-1860, del Instituto Mora y Bibliográficas, publicada en 2001, Constructores de un Cambio Cultural, Impresores, Editores y Libreros en la Ciudad de México, 1830-1855, y Tipos y Caracteres, la prensa mexicana, 1822-1833. Es importante decir que estos proyectos están en consonancia con los estudios de bibliografía mexicana del siglo XIX y van justamente a la par de ese relevamiento bibliográfico y sobre todo hemerográfico que se hizo con los fondos de la Biblioteca y la Hemeroteca Nacional. Además de los dos grupos de la Ciudad de México que acabo de mencionar, hubo otros importantes focos. Bueno, aquí no mencioné los autores, pero los activadores, digamos, de esta discusión son muchos los académicos vinculados, pero las personas que encabezan esto son por parte del Instituto Mora, Laura Suárez de la Torre, y por parte del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Miguel Ángel Castro, Guadalupe Curiel y Vicente Quirarte, entre otros académicos. Además de los dos grupos de la Ciudad de México, hubo otros importantes focos de reflexión en Guadalajara, Jalisco, a cargo de Carmen Castañeda, investigadora ya muerta,
de El Ciesas de Occidente. Carmen siempre será recordada por todos los que tuvimos la fortuna de trabajar con ella como una académica generosa y con especial habilidad para forjar redes. Era como nuestra pura, más o menos. De su producción traeremos a colación del autor al lector, Historia del libro en México, en torno a los postulados de Chartier y Darton, obra que recoge 20 trabajos en torno al comercio, circulación, censura, edición, posesión, cultura del libro y bibliografía. Como mencioné antes, un foco muy activo ha sido el estudio de la prensa y el periodismo, o de la hemerografía. En ese contexto se pueden citar los trabajos del Seminario Multidisciplinario de Estudios sobre la Prensa de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM y también de varios académicos del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Ellos han realizado numerosos coloquios y están en intensos vínculos con redes también de carácter internacional. Algunos de los libros que podemos citar son Los impresos noticiosos a debate y La prensa como fuente para la historia. También hay en activo publicaciones periódicas que recogen de manera asistemática, digamos, son de índole miscelánea, temas sobre el mundo de la edición, que son el Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y la revista Quehacer Editorial de Solar Editores. A la fecha, el único espacio académico sistemático dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México que está trabajando el tema de la edición y la producción editorial, tanto en formato papel como digital, es el Seminario Interdisciplinario de Bibliología, fundado hace 4 años en el Instituto. Además de sus sesiones mensuales regulares, cuenta con un congreso internacional anual de carácter monográfico, lleva a cabo mesas redondas y ponencias de colegas de diversas partes del mundo y ya tiene obras publicadas, libros publicados. Aunque no lo desarrollaré aquí por cuestiones de tiempo, no quiero dejar de mencionar algunos ámbitos académicos en los que los contenidos de historia de la edición han jugado un papel fundamental. En 1992, por iniciativa de Raúl Padilla, Jesús Anaya Rosique fundó en la Universidad de Guadalajara el Centro Internacional de Estudios Profesionales para Editores y Libreros, CIEPEL, que instituyó un reconocimiento anual a un editor de renombre, que es un premio que la FIL de Guadalajara mantiene vivo con el nombre de Homenaje al Mérito Editorial. Y organizó el CIEPEL diversas actividades académicas, entre las que destacó una maestría de edición que en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, así como con el primer encuentro internacional de escuelas para editores y libreros y un curso de alta dirección para ejecutivos editoriales. Desde ahí se promovió activamente el estudio de la edición, tanto desde una óptica histórica como desde un costado práctico. En el caso de otros proyectos editoriales, esta maestría de Guadalajara duró solamente 2 generaciones, pero varios de los egresados tuvieron un importante impacto en los estudios del libro y la edición. Uno de los egresados, Gerardo Clos, es el fundador de otra de las maestrías que está vigente, Maestría en Diseño y Producción Editorial, vinculada con la Universidad Autónoma Metropolitana. También hay un programa en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, también con énfasis en producción editorial, y otros de los egresados de esa maestría, Tomás Granado Salinas, desde el año 2003 es el editor de la colección especializada Libros sobre Libros. En otros espacios académicos, en particular en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, también dentro del programa de Diseño y Comunicación Visual se están llevando a cabo proyectos de investigación con estudios monográficos de distintos ámbitos editoriales. Por lo que toca a los estudios de edición mexicana del siglo XX, en 2012 y 2014 se llevaron a cabo en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas los congresos internacionales Las Edades del Libro, que tocaron algunos temas sobre estas materias, y de esos encuentros han derivado ya tanto publicaciones electrónicas como en formato papel, y está en curso la programación el próximo año del 3er congreso. Por otro lado, desde 2014 y hasta este año se han llevado a cabo los primeros coloquios sobre estudios del libro y la edición en México en el siglo XX, que tuve el gusto de coorganizar con la doctora Kenia Bello, que es la segunda
discípula mexicana de Roger Chartier, y el maestro Camilo Ayala Ochoa, que trabaja en la Dirección General de Publicaciones de la UNAM. Además de eso, este año llevamos a cabo, dentro del Seminario de Bibliología, el coloquio Mujeres y Edición. Estos encuentros, hasta la fecha, son las aportaciones más recientes y más específicas en torno a los estudios del libro y la edición mexicana contemporáneas. Algunos otros trabajos se están articulando en torno a cursos cortos, talleres intensivos, materias optativas en programas de posgrado vinculados, como dije antes, con la UAM en las planteles de Xochimilco, Iztapalapa y Coajimalpa. También algunos vinculados con el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, que tiene en activo un proyecto sobre las literaturas, y también con la Facultad de Artes y Diseño. Ahora bien, respecto de específicamente el estado de DIRET, bueno, con la invitación, lo primero fue pensar en un listado de posibles cosas. Y bueno, acá voy a también hacer la confesión de la lista de mis errores, ¿no? Entonces, en ese primer listado, para mí, algunas cosas que están marcadas, en concreto lo de temas y periódicas, son los dos de abajo, son dos de mis primeros errores que yo no entendí, que no tenían que haber revistas, por ejemplo, ¿no? Hicimos un primer relevamiento, lo hice con la ayuda de Tomás Granados, de este listado, porque no está estabilizada la bibliografía, digamos, del siglo XX, a partir de buscar en los pies de imprenta de la Biblioteca Nacional de México. En el caso del siglo XIX es un poco más, entre comillas, fácil, porque ya están las obras que mencioné anteriormente de estos grupos consolidados, aunque también hay que decirlo, hay mucho que hacer para el estudio de los impresores en las provincias de la República. Actualmente se está llevando a cabo, por ejemplo, en la Universidad de Granada, una tesis doctoral sobre la familia Chávez, que es una imprenta que inicia la edición de libros en Aguascalientes. Entonces también hay mucho que se está haciendo, apenas se está estudiando, por ejemplo, la imprenta del Estado de Monterrey en el siglo XIX, con una tesis de maestría que acaba de ser premiada. Entonces, eso todavía, el siglo XIX no está cubierto, pero respecto del XX, concretamente, de esa lista que hicimos, primeramente, bueno, tomé contacto con reseñistas. Los que están en negro son reseñistas que ya entregaron sus colaboraciones. El segundo grupo son reseñistas a los que ya hay encargadas colaboraciones, y el bloque son reseñistas a quienes hay que contactar, y las que tienen el asterisco son las reseñistas de mi error de las publicaciones periódicas. Pero ha sido también una cuestión interesante ver en el caso de ellas su absoluta disposición y buena voluntad, y todo el mundo se ha entusiasmado mucho. Esta es la lista de las reseñas entregadas. Están intercaladas por orden alfabético, tanto nombres de editores como editoriales. Y bueno, esto, bueno, podemos ahondar luego en todo caso en esta lista de lo ya entregado. Y estas son algunos prospectos, tanto de editores como de editoriales que se piensan trabajar. Me estoy centrando exclusivamente en el caso de siglo XX, articulados como publicación infantil y juvenil, libros de artista o libro objeto, algunas editoriales de libros de texto y otras de carácter general. Bueno, es un surtido más o menos amplio. Respecto de lo que se ha estado discutiendo aquí, tengo obviamente algunas dudas que son más de carácter operativo, diría yo, que es evitar estas redundancias del listado de editoriales del exilio o de las artesanales o inclusive de las infantiles y juveniles, el hecho de nada más organizarnos para no generar expectativa en un determinado reseñista de México, que luego esto pudiera ser cubierto por alguno de los otros nodos o otro reseñista en otra parte, y plantear también la posibilidad de que hay algunos contenidos que sería importante a lo mejor a futuro ampliar, como esta cuestión de las organizaciones. Las siglas que ven acá es la Alianza de Editores Mexicanos Independientes, por ejemplo, que nuclea editoriales
pequeñas en escala, aunque bueno, eso entre comillas también, la red al texto que vincula a las editoriales universitarias, obviamente los organismos gremiales como la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana o el Instituto del Libro y la Lectura, ¿no? Eso, digamos, ver de qué manera integrar esos elementos que finalmente son cuestiones que activan la discusión de los estudios del libro. Y bueno, eso es todo lo que tengo para mostrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina, por ajustarte al tiempo y por esta panorámica que nos has hecho de la edición y de la historia del libro y de la lectura en México. Y ahora tiene el turno de palabra Carol Arcos, que nos va a hablar sobre la edición en Chile. ¿Se escucha? Sí, que me habían dicho que estaba malo Bien, primero agradezco a Pura Fernández la invitación y la vinculación a este proyecto y a todo su equipo. Llevamos en este proyecto casi 2 años, diría yo, y voy a dividir la exposición en 2 partes, al igual que hizo Marina. Voy a hacer un periplo sobre la edición literaria en Chile, para luego contarles en qué estamos con el equipo y nombrarles a algunas personas también que están trabajando conmigo. Es importante también decir que la edición literaria en Chile no se consolida hasta la postdictadura, es decir, de los 90 en adelante, en donde vemos surgir una serie de editoriales independientes que van a constituir una constelación editorial bien interesante, en donde, por ejemplo, surgen las primeras publicaciones en lenguas indígenas, sobre todo poesía mapuche, que hoy en día es una escena bien importante para la crítica literaria también. Entonces, primero voy a partir con algunas particularidades de la edición literaria chilena para que se comprenda mejor su desarrollo en relación con el objeto libro. La circulación de libros en Chile data desde la colonia, sobre todo en las ciudades de Valparaíso y Santiago. Sin embargo, es solo con el advenimiento de la República cuando se comienzan a editar y comerciar impresos salidos de talleres nacionales. En el marco del proceso independentista, la Junta de Gobierno, presidida por José Miguel Carrera, gestiona la compra de la primera imprenta, la que se concreta a fines de 1811, o sea, cercano a lo que está pasando también en Venezuela, por ejemplo. Hay que recordar que éramos una capitanía general, o sea, en relación al virreinato de Nueva España o Perú, la edición comienza mucho más tarde. Junto con ella llegan desde Boston al puerto de Valparaíso 3 tipógrafos, quienes se encargarían de ponerla en funcionamiento. En los talleres de esta imprenta se publican los primeros libros y el primer periódico, La Aurora de Chile, que se editó de 1812 a 1813, cuyo director fue Fray Camilo Enríquez, importante republicanista. De ahí en adelante, la relación entre prensa y literatura será fundamental para comprender el funcionamiento del libro y la lectura, no solo obviamente en Chile, sino que también en América Latina. La cultura impresa se incrementa paulatinamente durante la primera mitad del siglo XIX, especialmente en Valparaíso, ciudad donde llega en 1834 el librero y impresor español José Santos Tornero. Esta importante figura, además de abrir la librería española en el puerto en 1837 y más tarde una sede también en Santiago, es el editor de la imprenta más sobresaliente del siglo, como lo fue la imprenta de Valparaíso. No obstante, el libro sigue siendo un objeto escaso y de lujo. Los jóvenes del movimiento cultural de 1842, José Victorino Lastarria, Francisco Bilbao, Santiago Arcos, entre muchos más, intentarán robustecer la vida intelectual del país mediante la publicación de periódicos literarios y la articulación de las primeras academias. El papel periódico más importante en este contexto será El Crepúsculo, de tiraje mensual, consagrado a la difusión del saber ilustrado y liberal. En sus páginas se publicó uno de los más importantes ensayos del siglo XIX, como lo fue La sociabilidad chilena, de Francisco Bilbao, de 1844. Por estos años también Chile cuenta con la Agencia Literaria y Cultural de los Exiliados Argentinos, quienes, como Domingo Faustino Sarmiento, animarán debates centrales para comprender hoy el liberalismo latinoamericano. Recordemos que Sarmiento publica en 1845 en el periódico que él mismo funda en Valparaíso, El Progreso, la importante obra para toda América Latina, Civilización y Barbarie, vida de Juan Facundo Quiroga. Ahora bien, la casa editora más activa en el siglo XIX en lo que respecta a la publicación de libros es la imprenta El Mercurio, que había fundado el español riojano, cierto Santos Tornero, destacándose no solo por dar a luz el primer periódico de corte mercantil, El Mercurio de Valparaíso, que llega hasta
hoy en día, con otros editores, ¿cierto? Y otros dueños también, y con otro trayecto impresor propio del capitalismo de imprenta, sino por la edición de novelas extranjeras y nacionales. Es a partir de la segunda mitad del siglo cuando se incrementa y diversifica la publicación de autores nacionales en formato libro, resaltando las novelas romántico-realistas, por ejemplo, de Alberto Blesgana, el autor más importante del siglo XIX en Chile, quien justamente publica La aritmética en el amor en el 60, en este sello impresor. Hacia fines de siglo, en el periodo de modernización, el mercado de libros y su industria prospera, junto con la diversificación del lectorado, producto del proceso de políticas estatales de alfabetización mucho más decididas. La imprenta Barcelona se convierte en un referente de renovación gráfica y técnica en el terreno de la edición de ficción. Desde 1910 hasta 1913, Barcelona edita e imprime, bajo una misma diagramación, la colección Biblioteca de Escritores de Chile, serie que cuenta con una antología de obras de diferentes escritores nacionales. La casa editorial Nacimiento, que sostiene actividades entre 1875 y 1986, es aquella que contribuye de manera más decisiva en el desarrollo de la literatura nacional. Su propietario, Carlos Jorge Nascimento, de origen portugués, gradualmente amplía el catálogo de libros, marcando el comienzo de su prominente carrera. La impresión, por ejemplo, de dos libros muy importantes, por un lado Desolación, de Gabriela Mistral, y Crepusculario, de Pablo Neruda, ambos en 1923. La figura del editor moderno ya se delinea a pasos firmes en las primeras décadas del siglo XX, y otra empresa editora implicada en este proceso y en el crecimiento del mercado libresco es la editorial Zig-Zag. Esta primero privilegia la creación de revistas literarias, soporte que acompaña la constitución de la institucionalidad literaria nacional y la escena de vanguardia a comienzos de siglo, para más tarde orientar su línea editorial a la producción de libros. Desde 1940 en adelante se acrecienta su catálogo y comienza a distribuir libros a nivel nacional e internacional. Luego, en 1971, el Gobierno de la Unidad Popular, en el contexto del proyecto de democratización educacional en la vía chilena al socialismo, compra la editorial Zig-Zag, pasándose a llamar Editorial Nacional Quimantú, bajo la dirección de Joaquín Gutiérrez. Esta editorial pone en circulación libros al alcance de todo el pueblo chileno, pues su programa tiene en la base la concepción del libro como un soporte imprescindible para la emancipación de las conciencias. La masificación de la lectura y la importancia otorgada a su práctica durante estos años se ve desaparecer obviamente durante la dictadura militar. Solo a fines de la década de los 80 se activa nuevamente el sector editorial y literario en el país, destacándose la labor pionera de la editorial Cuarto Propio, fundada en 1984 a partir del movimiento feminista de resistencia a la dictadura de Pinochet. Ya en los 90 sobresale el trabajo de la editorial LOM, para más tarde diversificarse el mercado del libro de ficción gracias a la agencia de las editoriales independientes que hoy cuentan con un comercio cada vez más significativo, el que se manifiesta, por ejemplo, en todas las numerosas ferias del libro en que se reúnen. Eso respecto al periplo, ¿cierto?, de la edición en Chile, para contarles ahora en qué estamos en el proyecto. Este proyecto lo comparto con una académica del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, Ariadna Biotti, y también junto a algunos académicos de universidades privadas que actúan como colaboradores y también estudiantes de posgrado que se han ido sumando al proyecto. ¿Qué hicimos durante el primer año? En el primer año nos dimos cuenta que lo primero que teníamos que hacer era una base de datos, ¿cierto?, de todas las imprentas editoriales chilenas de libros de ficción, para luego concentrarnos en la escritura de algunas semblanzas, de las que consideramos más relevantes y que ya están publicadas en el portal, y trazando un primer gran ciclo largo, diríamos, desde el periodo independentista hasta el centenario, hasta 1910. Figuras, por ejemplo, como Rafael Hover, muy importante, español de Granada, tiene una editorial que se llama La Joya Literaria, José Toribio Medina, que ha sido muy nombrado acá, Enrique del Solar, fueron objeto de nuestra indagación, como también las casas editoriales Imprenta Barcelona, Cervantes, Mercurio o la Encuadernación Turín. Asimismo, durante este año fue central la identificación de bibliografía, aunque escasa en nuestro país desde una perspectiva histórica, como por ejemplo, referencias obligadas son Reminiscencias de un viejo editor, de Riojano Santos Tornero, que creo que debería ser parte también de las memorias de editores en la red, Estadística bibliográfica de la literatura chilena, de Ramón Briceño,
Historia de las fuentes de la bibliografía chilena, de Guillermo Feliú, Prensa y periodismo en Chile y la literatura crítica en Chile, de Raúl Silva Castro, y más recientemente El libro en Chile, de Sergio Martínez, como también La historia del libro en Chile, Alma y cuerpo, de Bernardo Subercaso, que yo creo que es una obra que quizás conocen. Desde el comienzo del proyecto, en 2015, hemos contado con el apoyo institucional del Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile, uno de los más importantes del país, el que ha sido fundamental para la obtención de fuentes, como también de imágenes y la autorización de las mismas. También durante este año elaboramos la entrada introductoria sobre la edición literaria en Chile. Al finalizar este primer año, sumamos al proyecto estudiantes de posgrado, como les contaba, y académicos de universidades chilenas, todos quienes han colaborado con entusiasmo, ¿cierto?, pero con dificultades también en el proyecto durante este año. Gracias a la participación de estas personas, ¿cierto?, hemos logrado rastrear ya no solo el 19, sino que armar una base de datos sobre el siglo XX, en donde hemos elaborado semblanzas que todavía no enviamos, que estamos revisando y trabajando, sobre la editorial Nacimiento, Quimantú, Zigzag, LOM, Cuarto Propio, Universitaria, Cruz del Sur, Sangría, Alquimia, Cultura, Calabaza del Diablo, entre muchas más, juntos con algunos editores también, como Julio Belín, Mauricio Amster, Segundo Laprop, Pablo de Roca, Jaime Concha, Marisol Vera y Carlos Lavé. Este último, cierto, conocido también porque ha trabajado en Alfaguara para América Latina. Y también participamos en algunos proyectos del Consejo de la Cultura y el Libro en Chile. Postulamos el proyecto, no nos fue bien en la primera ocasión y esperamos volver a postular y esperamos que salga seleccionado el proyecto. Estos proyectos tienen que ver con el área cultural, no propiamente de investigación. Entonces esperamos contar con algún tipo de financiamiento para continuar trabajando durante 2007 y los años venideros. Eso.